La madera estaba húmeda bajo mis pies descalzos. Aún no amanecía, y sin embargo, los pasos del capataz ya golpeaban el suelo como martillo sobre yunque. En el rincón más oscuro del barracón, mi espalda rozaba las cadenas frías que pendían como serpientes dormidas. El aliento de los demás hombres, ronco, entrecortado, resignado, llenaba el aire con un olor rancio de cuerpos golpeados y esperanzas secas. Un cuenco de arcilla se volcó con un ruido sordo, alguien soñaba con libertad y despertó con hambre. Las lámparas de aceite crepitaban desde las paredes de piedra, proyectando sombras temblorosas de músculos tensos y cicatrices mal cerradas. Yo me sentaba sobre el borde de una litera de madera astillada, con la cabeza gacha, viendo mis propias manos, no por devoción, ni por miedo, sino para recordarme que aún eran mías. Que todavía no me habían arrancado la última llama, la voluntad. Me llamaban Espartaco, pero no siempre fue así. A veces era bestia, otras esclavo. Lo que nunca fui era hombre libre. Afuera, la bruma del amanecer se deslizaba por el campo de entrenamiento como un manto espeso, ocultando la sangre seca del día anterior. Los látigos aún colgaban de los ganchos de hierro, y la arena del ludus estaba marcada por surcos donde cayeron otros antes de mí. Uno de los nuevos, un muchacho de Hispania con los ojos aún llenos de mundo, me preguntó en voz baja, ¿cuánto tiempo hasta que te acostumbras? Yo no le respondí. Porque la verdad era esta, nunca te acostumbras. Solo aprendes a resistir en silencio. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy caminaremos por la arena tibia del circo romano, por las cárceles del miedo, por las sendas inciertas de la rebelión y por las calles orgullosas de una Roma que jamás imaginó temblar ante los gritos de un esclavo. El relato que vas a escuchar no es una leyenda, aunque muchos desearían que lo fuera, sino un fragmento ardiente de la historia que aún late bajo la tierra italiana. El eco de un nombre que cruzó los siglos, más fuerte que las cadenas que un día lo sujetaron. Espartaco no fue emperador, ni general, ni rey. No tuvo escudos dorados ni escribas que adornaran su memoria con mármol. Su historia no nació en palacios ni se registró en salones. Nació en las heridas abiertas del Coliseo, en las miradas clandestinas de los que soñaban con romper sus grilletes, y en los campos desolados donde la libertad se pagaba con sangre. En el siglo I a.C., Roma era el centro del mundo. Sus legiones marchaban por todos los rincones del Mediterráneo, su lengua tejía pactos y traiciones, su moneda compraba destinos. Pero también era una civilización sostenida por millones de esclavos. Hombres y mujeres arrancados de sus tierras, despojados de su identidad y condenados a servir hasta el último suspiro. Dentro de ese imperio, un nombre comenzó a crecer como un incendio silencioso. Espartaco, un tracio, antiguo soldado y esclavo condenado a pelear en los espectáculos de gladiadores, no aceptó el lugar que le habían impuesto. Y en lugar de morir bajo las ovaciones de un público sediento, eligió un destino más incierto: escapar. Luchar. Encender una rebelión. Muchos dirán que fue una locura, una chispa que ardió demasiado pronto. Otros, que fue un acto desesperado. Pero lo cierto es que durante casi 2 años, el Imperio Romano, invencible y vasto, se vio forzado a mirar a sus propios esclavos, con miedo. Este episodio no es una exaltación de la guerra ni un canto a la violencia. Es una meditación nocturna sobre la dignidad, sobre la capacidad humana de resistir incluso cuando todo parece perdido. Sobre el dolor de los que viven en la sombra, y la fragilidad de los que se creen dueños del mundo. Hoy, te invito a escuchar esta historia como si la narrara yo mismo, desde un rincón olvidado del tiempo. No como el símbolo que me volvieron, sino como el hombre que fui. Uno entre miles. Uno que eligió no inclinar la cabeza. En los próximos segmentos, caminaremos juntos por el polvo del Ludus de Capua, donde los gladiadores entrenaban como bestias. Recordaremos cómo un pequeño grupo de fugitivos se convirtió en una amenaza para el corazón del imperio. Exploraremos el misterio de mis intenciones y el legado que quedó entre ruinas. Y por último,
Miraremos de frente la Roma poderosa que nunca imaginó caer, ni por un instante. El sonido del hierro arrastrándose sobre piedra me despertó antes que la luz. La cadena que ataba mi tobillo a la pared no permitía mucho movimiento, pero ya no luchaba contra ella. Aprendí a no hacer ruido al moverme. Los capataces tienen oídos de lobo. Incluso dormidos. La celda olía a humedad, a sangre antigua, a madera húmeda y sudor seco. Era un aire espeso, sin ventanas, que descendía desde las vigas con una lentitud pegajosa. No había amaneceres aquí, solo cambios de temperatura. Y esa sensación en el pecho, una mezcla de vacío y fuego. El Ludus, la escuela de gladiadores de Capua, no era un lugar de entrenamiento. Era un matadero en pausa. Aquí no te formaban. Te domesticaban. Un vigilante abrió la puerta con un chirrido que dolía en los dientes. Un palo largo golpeó los barrotes mientras gritaba algo en latín vulgar, palabras que ya no traducía. No hacía falta entenderlas. Bastaba con el tono. Nos obligaban a formar una fila. Cuerpos medio dormidos, con huesos aún adoloridos por los golpes del día anterior. Algunos jóvenes temblaban. Otros mantenían la mirada baja por costumbre, no por miedo. En la sala del lavado, un esclavo más viejo nos arrojaba cubos de agua fría sin mirar a nadie a los ojos. Esa agua siempre tenía el mismo efecto, despertarte, recordarte que aún eras carne útil. No serías libre, pero seguías respirando, y eso bastaba para otro día de entrenamiento. Los instructores nos esperaban en la arena de combate. Ellos eran distintos. También esclavos, sí, pero premiados por su brutalidad. Algunos con cicatrices, otros con ojos opacos. Uno de ellos, Crixo, nos observaba como si ya supiera cuántos caerían esa semana. Las armas no eran reales. Bastones de madera, pesados como espadas, rugosos como ramas secas. Pero si te golpeaban con uno, era como si el mismísimo Marte te recordara quién manda. Mi primera lección no fue técnica. Fue resistencia. 10 vueltas al patio. Luego 20 golpes al poste con la espada. Después, el turno de los otros. 1 a 1. Peleábamos como si no fuéramos nosotros. Como si algo en nosotros se rompiera cada vez que lanzábamos un golpe. O lo recibíamos. Una vez, un joven etíope cayó de rodillas. Apenas había comido en días. El instructor no dijo nada. Solo lo arrastró hasta un rincón y dejó que se recuperara a solas. Nadie se atrevió a ayudarlo. Ayudar podía interpretarse como desafío. Y el desafío se pagaba caro. Las noches no traían consuelo. Después del entrenamiento, nos encerraban de nuevo. Un cuenco con papilla y un trozo de pan duro. A veces, una voz cantaba en su idioma natal, bajito, para sí mismo. Nadie hablaba de familia, ni del pasado. Como si pensar en el hogar te hiciera más débil. Pero había una excepción. Cada noche, antes de dormir, yo escuchaba a un hombre murmurar. Siempre el mismo, en la celda de al lado. Decía, hay algo peor que morir, seguir sirviendo. Y aunque no sabía su nombre, esas palabras se me clavaban como astillas. Porque era cierto. Cada vez que me obligaban a saludar con la cabeza agachada, cada vez que un golpe se aceptaba sin queja, algo dentro de mí moría. Algo que alguna vez fue hombre. No teníamos nombres. Solo números. Y cicatrices. Algunas frescas, otras convertidas en piel dura. Una tarde, mientras limpiábamos las armas reales que se usaban en los espectáculos públicos, vi una espada con inscripción tracia. Reconocí los símbolos. Era de mi tierra. Del norte, donde los ríos son fríos y las montañas enseñan a resistir desde niño. Toqué el acero con la yema de los dedos, como si fuera un hermano perdido. Nadie se dio cuenta. Pero en ese instante, recordé algo que el Ludus no me había quitado, yo venía de un pueblo libre.
De un padre que cazaba lobos. De una madre que sabía leer las estrellas. No siempre fui esclavo. Esa noche, soñé con mi infancia. Con los árboles del bosque de Rodope. Con el olor del pan de centeno. Me desperté con lágrimas secas en la mejilla y un pensamiento claro como el amanecer: yo no moriría en esa arena. No bailaría para el entretenimiento de los que nos encadenaban. La vida del gladiador era una mezcla brutal de espectáculo y suplicio. Si sobrevivías, te convertías en favorito del público. Te daban vino, mujeres, incluso monedas. Pero todo eso era otra forma de cadena. Más brillante, pero igual de pesada. Había quienes se entregaban a ese papel. Jugaban el juego. Sonreían al público. Morían con estilo. Yo no. Cada día era igual, y sin embargo distinto. A veces, entrenábamos con escudos. Otras, sin protección. Siempre con la amenaza de una pelea real, de una exhibición para un magistrado o para un cónsul visitante. En una de esas demostraciones, me emparejaron con un germano enorme, de cabello rojo y mirada salvaje. Su fuerza era bestial. Pero en su movimiento había desesperación. Lo vencí sin matarlo. Eso me valió un látigo. Los gladiadores no tienen piedad, dijeron. Pero yo no había nacido para complacer al público. Éramos 70. Tal vez 72. No había conteo oficial, solo susurros en la oscuridad, miradas cómplices y una palabra que crecía sin ser pronunciada: basta. No comenzó como una revolución. No había discursos, ni estandartes, ni profecías. Solo una idea. Una pequeña grieta en el muro del miedo. Cada uno de nosotros la cargaba en silencio, como una brasa oculta bajo la lengua. Queríamos huir. Solo eso. Una noche, mientras limpiábamos los cuchillos del banquete del lanista, alguien notó que uno estaba sin amarrar. Otro, que la reja del almacén no estaba cerrada con doble traba. Pequeños detalles. Como si el destino, por un breve instante, se hubiera dormido. Yo no era líder. Al menos no en ese momento. Era solo uno más, con las manos encallecidas y los sueños cubiertos de polvo. Pero cuando llegó la hora, y las puertas del Ludus crujieron abiertas en la madrugada, fui el primero en cruzarlas. No por valentía, sino por rabia. Corrimos por las calles de Capua como sombras sin dueño. Robamos cuchillos, herramientas de labranza, cualquier cosa que pudiera convertirse en arma. La ciudad dormía, pero pronto despertó con gritos. La lucha no tardó. Un pequeño destacamento romano intentó detenernos. Nos defendimos como animales acorralados. Con torpeza, con desesperación, pero también con una furia que no entendíamos del todo. A los pocos días, ya no éramos 70. Éramos cientos. Esclavos de campos cercanos se unían. Hombres que habían sido vendidos, azotados, usados. Mujeres que habían perdido hijos. Campesinos hartos de pagar impuestos para que los ricos tuvieran más vino. Yo no buscaba gloria. Ni venganza. Quería cruzar los Alpes, regresar al norte, donde tal vez aún quedaban bosques y libertad. Pero el grupo crecía, y con él las decisiones. Muchos no tenían a dónde volver. Otros querían pelear. Querían justicia. Querían Roma ardiendo. Comenzamos a organizarnos. Tomamos un campamento abandonado. Robamos provisiones, armas, caballos. Aprendimos a movernos como ejército, aunque no lo fuéramos. Yo observaba, escuchaba, me adaptaba. Los otros comenzaron a mirarme diferente. No como a un gladiador más, sino como a quien podía guiarlos. Las batallas llegaron pronto. Roma no podía permitir que un grupo de esclavos desafiara su autoridad. Enviaron un primer contingente.
mal preparados, arrogantes. Pensaron que sería cuestión de días. Los vencimos. Y la tierra tembló. Las noticias se esparcieron como tormenta. El gladiador tracio ha derrotado a los romanos. Los nombres se confundían: Espartaco, el rebelde, Espartaco, el vengador, Espartaco, el nuevo Aníbal. No me importaban los títulos. Cada victoria era solo un respiro más, un paso más lejos del yugo. Pero también atraían más seguidores. Gente hambrienta. Desesperada. Dispuesta a morir por algo que ni siquiera podía definir. La libertad no era un concepto claro. Era una urgencia, una sed. Recuerdo una mañana en la que el sol se alzaba entre nubes rojas, y veíamos desde lo alto del monte a un ejército romano acercarse. Eran miles. Con estandartes, tambores, disciplina. Nosotros teníamos piedras, lanzas hechas con mangos de arado, corazones endurecidos. Y aún así, vencimos. Era como si el mundo se hubiera volteado. Los señores de Roma comenzaban a temer. No a una invasión extranjera, sino al fuego que crecía desde dentro. Durante casi 2 años, fuimos una grieta en el mármol imperial. No éramos perfectos. Cometimos errores. Algunos de los nuestros saqueaban aldeas. Otros se perdían en el vino y el rencor. Yo trataba de mantener la disciplina, de enseñar que no éramos como ellos. Que luchábamos por algo más. Pero era difícil contener la marea. Los senadores discutían. Algunos pedían negociar. Otros querían exterminarnos. Finalmente, enviaron a Craso. Un general joven, ambicioso. No buscaba servir a Roma, quería fama, poder, historia. Y nosotros éramos el escalón perfecto. Craso trajo estrategia. Dividió nuestras fuerzas, levantó murallas, ofreció recompensas por traidores. Usó el oro como arma. Y poco a poco, la rebelión comenzó a flaquear. Yo veía a mis hombres caer. No solo en batalla, sino en espíritu. Algunos se rendían. Otros escapaban. Sabíamos que el final se acercaba. Pero aún así, no retrocedí. Una noche, reuní a los últimos que aún creían. Les dije, no peleamos por una victoria. Peleamos para que recuerden que existimos. La última batalla fue en Lucania. Estábamos rodeados. El barro nos llegaba a las rodillas. La niebla ocultaba las lanzas romanas como espectros. Y sin embargo, luchamos. Yo no recuerdo el golpe que me derribó. Solo el frío. Y la sensación de que, aunque el cuerpo cayera, algo dentro de mí quedaba de pie. He escuchado muchas versiones. ¿Qué quería conquistar Roma? ¿Qué deseaba liberar a todos los esclavos? ¿Qué pretendía fundar un nuevo reino en el sur? Algunos incluso dijeron que buscaba venganza por una antigua traición. Pero la verdad es que, ni siquiera yo tenía un plan escrito en piedra. Mi primer pensamiento, cuando escapamos del Ludus, fue la libertad. No en el sentido filosófico que los romanos escribían en sus pergaminos, sino como una bocanada de aire limpio. Cruzar los Alpes. Dejar todo atrás. Volver a ver un cielo sin grilletes. Pero con cada batalla ganada, cada nuevo grupo que se unía, cada aldea que nos ofrecía pan y agua, algo cambió. Me convertí en símbolo. En fuego que otros necesitaban para encenderse. Las decisiones comenzaron a pesar. Algunos de los míos querían marchar hacia el norte, como yo. Otros querían quedarse en Italia, construir una comunidad libre entre montañas. Crixo, especialmente, soñaba con venganza. Él veía en cada victoria una oportunidad de castigo. No discutíamos. Pero la tensión crecía como una cuerda mojada. Un día,
Crixo y varios cientos se separaron. Roma los encontró pronto. Y no tuvo piedad. Yo seguí avanzando. No por heroísmo, sino porque la inercia de la rebelión ya no podía detenerse. La pregunta que más me hacían en los campamentos era, ¿y después qué? No tenía respuesta. Me guiaba el instinto. La urgencia. La necesidad de mostrar que no éramos bestias, ni herramientas. Que teníamos voluntad. A veces, en la noche, miraba al fuego y pensaba en los dioses. En aquellos que habíamos invocado en Tracia. Dioses del bosque, del trueno, del acero. ¿Nos observaban ahora? ¿O nos habían abandonado cuando aceptamos pelear en arenas por monedas que no podíamos gastar? Algunos decían que yo escuchaba voces. Que tenía visiones. Que había nacido bajo una estrella extraña. Yo solo sabía esto: cuando tenía la espada en la mano y veía a mis compañeros morir con los ojos abiertos, no sentía gloria. Sentía una tristeza inmensa. Como si el mundo estuviera mal dibujado, y nosotros estuviéramos intentando corregirlo con sangre. Roma nos estudió. Nos espió. No entendía nuestro movimiento, porque no seguíamos las reglas de la guerra tradicional. No había cartas, mapas detallados, tratados. Solo decisiones urgentes, caminos desconocidos, y una brújula interior que apuntaba a algo que ni nosotros sabíamos nombrar. Algunos cronistas romanos, décadas después, intentaron explicarlo. Dijeron que Espartaco había querido invadir la ciudad eterna. Que había llegado a las puertas de Roma y decidió retroceder. ¿La verdad? Sí. Estuvimos cerca. Y sí, algunos lo deseaban. Pero también sabíamos lo que significaba. Entrar en Roma era incendiar el mundo entero. No teníamos catapultas, ni provisiones suficientes. Solo cuerpos agotados y pies heridos. Y aún así, por una noche, consideré hacerlo. Vi sus muros desde la distancia. Vi las torres, los templos, las columnas. Escuché el rumor de una ciudad que dormía sin saber lo cerca que estuvo de despertar entre cenizas. Pero no era ese mi camino. Volvimos al sur. Buscábamos barcos. Queríamos cruzar el estrecho y llegar a Sicilia, donde otras revueltas de esclavos habían ardido tiempo atrás. Pero los tratos fracasaron. El oro no bastó. Y mientras esperábamos, Craso cerraba el cerco. Mis hombres empezaban a dudar. El plan, cualquiera que fuera, parecía deshacerse como ceniza en la lluvia. Y aún así, nadie se fue. Porque, aunque no teníamos un rumbo claro, si teníamos una certeza, no regresaríamos al yugo. He soñado muchas veces con el camino no tomado. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos cruzado los Alpes? ¿Si hubiéramos entrado a Roma? ¿Si Sicilia nos hubiese abierto las puertas? Pero el pasado es tierra firme solo para quienes lo observan desde lejos. Yo viví en la niebla. Caminaba cada día con una espada en la mano y miles de esperanzas en la espalda. No podía detenerme. Porque si lo hacía, todo se vendría abajo. A veces, cuando la noche era más oscura y el viento traía olor a mar, me preguntaba si éramos solo un sueño colectivo. Una anomalía en la historia. Una advertencia de que incluso los cimientos más sólidos pueden temblar si alguien los señala. Lo único que sé con certeza es esto: ningún imperio espera ser desafiado por los pies descalzos de los olvidados. Y sin embargo, lo hicimos. Incluso hoy, hay ruinas cubiertas por hierba donde alguna vez pasamos. Trozos de cerámica, espadas rotas, fragmentos de calzado gastado. Nadie les da importancia. Pero yo las reconozco. Cada uno es una huella. Desde las colinas, al amanecer, podíamos ver las villas. Brillaban blancas entre los cipreses, con sus columnas de mármol y sus techos de tejas rojas.
A veces el viento traía el aroma del pan recién horneado, de la carne asada, de los perfumes que las damas romanas usaban sin pensar en su precio. Mientras nosotros nos despertábamos sobre tierra fría, cubiertos con mantos rotos y cuerpos lacerados, allá abajo el mundo seguía girando como si nada. Esa era la Roma que nos miraba desde arriba. En los palcos del anfiteatro donde alguna vez luché, las familias nobles reían, brindaban con vino siciliano y apostaban sobre qué esclavo sangraría primero. Sus sandalias jamás tocaban la arena. Sus dedos jamás se cerraban sobre un arma. Y sin embargo, decidían con pulgar hacia abajo si vivías o morías. Recuerdo una vez, tras una victoria especialmente brutal, fui llamado a los baños privados de un senador. Me ofrecieron vino. Me dijeron que, si seguía ganando, podría ascender. Tener mi propia celda. Mujeres. Comida caliente. Premios por obedecer. Pero era otra jaula. Más dorada, sí. Más silenciosa. Pero jaula al fin. La élite romana construía sus imperios sobre nuestras espaldas. Cada mosaico que adornaba un atrio era puesto por manos encadenadas. Cada fuente, cada estatua, cada festín, tenía como cimiento el trabajo de los invisibles. Cuando comenzamos a ganar batallas, los senadores al principio rieron. Un motín, decían. Una molestia menor. Continuaron con sus banquetes. Con sus cacerías. Con sus juegos de poder. Pero cuando los informes llegaron, derrotaron a Glabro, a Varinio, entonces cambiaron los rostros. Dejaron de reír. Empezaron a temer. Los nombres de los patricios que nos veían pelear desde las gradas comenzaron a circular entre mis hombres. Ese fue quien azotó a mi hermano. Ese vendió a mi madre. Ese compró a mi esposa como si fuera ganado. Y Roma comenzó a temblar. No por las espadas que empuñábamos, sino por el espejo que les mostrábamos. Nuestra rebelión no solo amenazaba el orden, amenazaba la narrativa. Ellos se veían a sí mismos como civilización. Como cima del mundo. Y nosotros les decíamos, con cada paso, que eran sostenidos por dolor. Craso fue la respuesta. Un aristócrata joven, ambicioso, rico hasta la exageración. Compró su ejército con promesas y oro. Pero también con algo más, el miedo de sus iguales. Él sabía lo que estaba en juego. No era solo sofocar una rebelión. Era restaurar el orden simbólico. Hacer que Roma volviera a dormir tranquila. Cuando nos rodeó en Lucania, lo hizo no solo con soldados, sino con símbolos. Trajo estandartes dorados, oradores, escribas. Quería que nuestra caída fuera vista, registrada, celebrada. Y cuando todo terminó, Craso hizo algo que ningún general antes se atrevió a hacer. Nos crucificó. El viento sopla distinto al caer la noche en la tierra de Italia. Ya no hay tambores de guerra. Ya no hay campamentos ocultos ni rutas vigiladas. Solo silencio. A veces, muy débil, el eco de un recuerdo entre los olivos. Como si la tierra aún respirara historias que nadie se atrevió a contar. Dicen que mi cuerpo nunca fue encontrado. Que Craso lo buscó entre los cadáveres y que, frustrado, dejó que mi nombre flotara como fantasma sin tumba. Que eso fue más castigo que la muerte. Pero yo sé por qué no me hallaron. Porque ya no era un solo cuerpo. Era cada esclavo que se atrevió a mirar a su amo a los ojos. Cada campesino que cerró el puño. Cada muchacho que escuchó el nombre de Espartaco y sintió que algo ardía en su pecho. ¿Fui un héroe? No. ¿Fui un villano? Tampoco. Fui un hombre. Con cicatrices.
con errores, con miedo. Y sin embargo, con una decisión tan clara que no podía ignorarla, no vivir de rodillas. En las academias romanas me convirtieron en advertencia, en símbolo de caos, en la consecuencia de permitir que los inferiores olvidaran su lugar. Pero entre los humildes, entre los últimos, mi historia se narró como un susurro persistente. Una llama pequeña que no se apaga. Una promesa de que incluso los grilletes más viejos pueden romperse. Me he preguntado muchas veces qué habría pasado si hubiésemos ganado. Si Roma hubiese caído. Si el mundo hubiese cambiado. Pero eso ya no importa. Lo importante es que, durante un breve instante en el tiempo, lo hicimos temblar. Mostramos que la historia no está escrita solo por emperadores ni por senadores, sino también por los pies descalzos que se atreven a caminar contra el polvo del imperio. Ahora, mientras tú me escuchas, acostado tal vez bajo una manta tibia, con la respiración cada vez más tranquila, quiero que recuerdes esto. No necesitas una espada para ser libre. No necesitas una rebelión para recordar quién eres. A veces, la mayor lucha es no olvidar que aún sueñas. Que dentro de ti vive algo que nadie puede encadenar. Esa fue mi batalla. Y aunque perdí en el campo, gané en la memoria. Las cruces de la Vía Apia ya no existen. Pero el camino sigue ahí. Puedes caminarlo. Puedes cerrar los ojos e imaginar los pasos. Las huellas. Los rostros. Escucha el silencio entre los árboles. Tal vez aún quede algo de nosotros en el aire. Tal vez, al dormir esta noche, sueñes con un hombre de rostro endurecido, de manos fuertes, de voz grave, que te dice al oído: la libertad no es un lugar, es una elección. Y si mañana despiertas con el alma un poco más ligera, con el pecho un poco más firme, sabrás que algo mío caminó contigo. Descansa. Ya no hay látigos. Ya no hay cadenas. Solo la noche, el sueño, y la historia. Gracias por escuchar. ¿Nos veremos en la próxima historia? Por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir.